Así que les damos la más cordial bienvenida. Quiero recalcar, ¿verdad?, que esta presentación del libro El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, los orígenes de la teología latinoamericana de liberación, definitivamente representa para mí también pues un referente en términos de nuestros lazos históricos familiares, y tengo que partir de ahí, claro, ¿verdad? Porque no es un error, sino un honra, ¿verdad? Honra para mí el hecho de que en la promoción diga Mariluz Franco Medina, y es que Franco Medina era mi padre, quien también formó parte activa de este movimiento de teología de liberación en América Latina y el Caribe. Así que mucha honra, más bien presente, ¿verdad? Y por supuesto, en este proyecto histórico familiar uno lee desde el inicio pues cómo han estado involucrados incluso los nietos en el proyecto, y por supuesto su mano derecha, izquierda, nuestra Jovita Caraballo, ¿verdad? Su acompañante de vida en este viaje. Así que reconocemos los esfuerzos, y ahí a lo largo de la lectura, ¿verdad?, uno ve parte de esa historia histórica familiar en el contexto de las vivencias que hemos tenido en América Latina y el Caribe, cuando se habla de la Federación Universal del Movimiento Estudiantil Cristiano, del cual mi padre también fue presidente a nivel mundial. Pues ahí uno hace esa lectura, digamos, viva, a flor de piel, y va atando cabos y haciendo, ¿verdad?, esa historia, esos relatos de lo que es ubicar a Puerto Rico dentro del mapa de América Latina y el Caribe, que me parece que es una gran aportación, y que hay que mirar que este libro en su primera edición fue hace 38 años. Estamos hablando de que la cuarta edición salió 37 años después, pero estamos a un año de la cuarta edición, así que hace 38 años que surgió la primera edición. Y esa comunicación, ese diálogo en América Latina ¿verdad?, en el surgimiento de la teología de liberación, era un acto revolucionario, porque establecer vínculos y denuncia contra la pobreza era ciertamente un acto revolucionario que muchas veces era equivalente a tortura, a desaparición y muerte. Así que sin más preámbulo, quiero dejarles con este conversatorio, donde vamos a tener dos voces principalmente, de dos generaciones: el profesor Samuel Figueroa, quien abordará el acercamiento personal al texto, su importancia e implicaciones teológicas, y quien es profesor de sociología aquí en el Departamento de Ciencias Sociales de UPR Calley; el profesor Juan Caraballo Resto, quien abordará la pertinencia actual del texto, herramienta de literacia socioreligiosa en el contexto de transformación y resistencia. Y luego vamos a tener algunos comentarios generales, por supuesto, por el autor de esta obra, de este texto, con el profesor Samuel Silva Gotay. Cada cual va a tener unos 20 minutos que sirvan de embocadura, entonces, para posteriormente generar este diálogo. Y finalmente, pues presentarle al doctor Samuel Silva Gotay. Es catedrático y fue profesor distinguido del Departamento de Ciencias Sociales del UPR en Río Piedras, y obtuvo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Algunas áreas de interés son estudios de religión, historia social de la Iglesia Católica en América Latina, iglesias protestantes en América Latina, teología de liberación, por supuesto, y recientemente, hace ya como 2 años atrás, presentó uno de sus textos del sexo en la iglesia, aquí en nuestro recinto. Así que mucha honra que esté aquí también, y junto a Jovita Caraballo y a este distinguido panel. Les doy la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Hace unos meses atrás, Silva Gotay me pidió que presentara la renovada y actualizada edición de su libro sobre las fuentes históricas y sociológicas de la teología de la liberación.
Me pidió que lo hiciera aquí en Calley, en este espacio que considero mi casa y que ha sido mi vida por los últimos 29 años. Me dijo que presentara su libro junto a mi querido colega, el doctor Juan Caraballo Resto. Y todo esto, no antes de, como buen maestro, instruirme de que él quería que esta presentación fuera la voz de 2 generaciones que se habían enfrentado a este texto. En ese momento sentí que una enorme responsabilidad, como el manto de Elías, el profeta, había caído sobre mí. Y aquí estamos. 2 generaciones que hemos vivido las inquietudes, las luchas y los saberes que han guiado el proyecto espiritual, político y académico de Samuel Silva Gotay y que claramente se expresa en su obra maestra, El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina y el Caribe, que presentamos hoy aquí en su 4ª edición para ustedes. Voy a comenzar contándoles un poco lo que este libro significó para mí, para mi generación, y por qué después trataré de explicar, siguiendo el argumento de Silva Gotay, cómo la teología de la liberación representó un rompimiento epistémico, teológico y práctico con las visiones tradicionales del cristianismo histórico. Permítanme, antes de proceder, primero un breve excurso en la religiosidad de la teología de la liberación. No quiero que el carácter teórico del resto de esta presentación desdoble el carácter religioso de esta teología. Lo voy a hacer a través de compartir con ustedes su música y su himnología. Se ha distribuido entre ustedes la letra de un himno de la teología de la liberación. Y yo quiero destacarla para ustedes. Voy a hacer algo muy atrevido para mí. Voy a atreverme a cantar uno o 2 de estos versos. Por favor, no, los aplausos no van a ser necesarios, ¿verdad? Pero quiero que la escuchen y yo sé que ustedes la tienen, ¿verdad? Y dice así. La mano de Dios en nuestro mundo está, actuando con gracia y con poder. La iglesia puede ver el gran acontecer de la poderosa mano de Dios. Y la próxima. La mano de Dios en nuestro mundo está, creando una nueva sociedad, con paz, con hermandad, justicia y libertad, por la poderosa mano de Dios. Ok, ¿qué yo quiero destacar de esto? Primero, miren los versos. La mano de Dios, ¿dónde está? En nuestro mundo está. No está en el otro mundo, ni está en otros mundos. Está en nuestro mundo. ¿Y qué hace esa mano de Dios en nuestro mundo? Actuando con gracia y con poder. Y el segundo verso, la mano de Dios en nuestro mundo está haciendo ¿qué cosa? Creando una nueva sociedad, con paz, con hermandad, con justicia y con libertad. Y el tercero, la mano de Dios en nuestro mundo está forjando una nueva humanidad. Y dice después, tenemos que luchar y juntos trabajar por la poderosa mano de Dios. He querido compartir esto con ustedes para que ustedes entiendan que la teología de la liberación era un proyecto de fe cristiana, donde se reclaman unos planteamientos fundamentales sobre lo que significa vivir la fe cristiana en el mundo que existimos y que vivimos y que compartimos. Y esa es una de las afirmaciones fundamentales. Era la experiencia de un pueblo tratando de hacer sentido de su experiencia religiosa. Ahora, unas palabras personales, pero también desde mi generación, sobre mi maestro Samuel Silva Gotay. Antes aún de conocerlo, Silva Gotay, como Elías a su aprendiz con el nombre similar, me había invitado muchas veces a caminar con él. Algunas de estas veces sin él saberlo,
y otras muy intencionalmente, como en esta ocasión. Conocí de Silva Gotay por primera vez a través de las historias que de él se contaban en las reuniones de jóvenes evangélicos que desde finales de la década del 60 y principios de la década del 70 habíamos estado buscando expresiones alternativas de la fe cristiana. En esas reuniones empecé a escuchar de Silva Gotay por algunos que ya habían andado antes que yo con él y que eran, por supuesto, mayores que yo en aquel momento. Samuel de la Rosa, Alberto González, Alfredo Santiago, Jorge Pixley, Juan Antonio Franco, Luis Olivieri, Pedro Parrilla Bonilla, Luis Rivera Pagán hasta cierto punto y muchos otros. Un día me percaté que había cristianos que querían construir un mundo distinto en la historia y que movidos por la voz de uno que hacía 2000 años había dicho: bienaventurados los que padecen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Estaban decididos desde su fe cristiana a construir un mundo de justicia. Y luego en la universidad conocí a Silva Gotay como mi profesor de sociología de la religión. Recuerdo que unos años después, y recuerdo con mucho cariño, que una noche Silva Gotay invadiría el cubículo al lado mío de la biblioteca Juan de Valdés del Seminario Evangélico con parte de su biblioteca y con todos los libros que yo quería leer en la vida y que ya él había leído. Se podrán imaginar que experimenté una breve crisis personal. Yo no sabía quién era el que había llegado allí y que ya había leído esos libros que yo no había leído. Pero me alegré inmensamente cuando descubrí que se trataba nada menos que de mi profesor Samuel Silva Gotay. Fue Silva Gotay quien muchas veces se encargó con su consejo, dirección y cartas de recomendación que me fuera a estudiar sociología de la religión después del tiempo difícil del seminario. Silva Gotay hizo lo mismo con muchos jóvenes de mi generación. Cuando regresé a estudiar, fue también Silva Gotay quien se encargó de que no me extraviara, ni como nuevo en contrato y muy mal pagado profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico, ni en la jungla universitaria a la cual mi instinto y mi vocación académica me empujaban decididamente. Samuel siempre estuvo allí para mí. Yo considero y trato a Silva Gotay como lo que siempre ha sido, como mi maestro y como mi mentor. Y hoy, después de tantos años, yo no puedo contar la historia de mi propia vocación académica y evangélica, que para mí es exactamente lo mismo, sin pensar en Silva Gotay como mi mentor, mi maestro y mi amigo. Gracias, Sammy. Le pido a ustedes excusas a esta audiencia por tolerar este introito de agradecimiento de mi parte y de mi generación a Silva Gotay. Y les prometo que nos moveremos inmediatamente a considerar la importancia del texto que hoy presentamos para los jóvenes que los recibimos. ¿Qué puede decir uno de un libro de teología y sociología escrito por su mentor, que está en su 4ª edición, que ha sido publicado en 3 idiomas, que ha sido leído por miles de personas, reseñado por las voces teológicas y académicas más importantes del siglo XX y XXI, y que todas ellas coinciden que este es un libro de época que cuenta, elabora y explica uno de los grandes logros del pensamiento, la reflexión y la práctica teológica cristiana del mundo occidental dentro del espacio caribeño y latinoamericano. Yo voy a decirles lo que uno puede decir. Léalo. Y si no lo ha hecho, léalo si no lo ha hecho. Y si ya lo leyó, vuelva y léalo muchas veces más. Usted no puede pasar el resto de su vida sin entender la revolución espiritual y política al interior del cristianismo que este libro contiene. La historia de la humanidad, especialmente del mundo latinoamericano y caribeño, no está completa sin que usted camine por las páginas de esta historia y se la disfrute con pasión, como decía Fernando Picó en su Universitas Ludens. Y todo esto sin olvidar de que este libro está escrito impecablemente. Léalo. Ahora bien,
Es mi responsabilidad, como me la ha solicitado el profesor Silva Gotay, que destaque de manera sucinta qué caracteriza este libro como un libro excepcional. Entre los muchos temas que puedo escoger de este libro, he decidido reseñar el rompimiento epistémico, teológico y praxiático que este libro recoge en los capítulos 4, 5 y 6, y que representa el recobro fundamental de mi generación hacia la teología de la liberación y de la fe cristiana. La teología de la liberación latinoamericana representa un rompimiento epistémico, teológico y praxiático con la continuidad discursiva del cristianismo como lo hemos recibido por lo menos desde el siglo IV, cuando este vino a ser la religión del Imperio Romano. Es cierto que ese cristianismo que nos llega hasta el día de hoy, con el cual la teología de la liberación rompe epistémica y teológicamente, no ha sido siempre el mismo, y ajustes a sus concepciones han ocurrido en los últimos 1600 años. La Reforma Protestante, por supuesto, es el ejemplo clásico, pero no es el único de sus varios ajustes. Pero de lo que no hay duda, como nos deja ver el libro de Silva Gotay, es que un rompimiento teórico mayor realmente ocurrió en Latinoamérica y el Caribe al interior del cristianismo histórico con la aparición de la teología de la liberación. El cristianismo histórico ha planteado, por lo menos después de su conexión con el mundo griego, que el sujeto humano tiene una composición tripartita: espíritu, alma y cuerpo. No tengo dudas de que muchos de los que estamos aquí comparten esa misma visión de la estructura del sujeto, incluyendo todas las dificultades que acompañan esa escisión identitaria. Yo mismo, por mucho tiempo, participé de esa visión. Había un himno protestante muy hermoso musicalmente hablando que yo cantaba de niño en la iglesia y que se llamaba así exactamente: mi espíritu, alma y cuerpo, y que todavía me lo sé. Esta concepción del sujeto humano en este cristianismo fuertemente expresado en las metáforas de la metafísica platónica y aristotélica que prevalecían en el mundo griego, convierte el alma en un objeto, en una estructura que reside en el cuerpo, que le da su identidad y que de alguna forma se libera del cuerpo al momento de la muerte. Esa alma se preserva en ese discurso después de la muerte con identidad propia. La salvación es, pues, la salvación del alma, que a través de una vida de estatura moral, en acuerdo a lo que se entiende como principios cristianos, recibe el premio de la salvación individual en un espacio imaginado, transmundano y transhistórico llamado cielo. Esta visión, como es evidente, no pone el énfasis en la transformación de este mundo para que el sujeto advenga a su bienestar pleno en la historia y en el mundo en que vive. El estado de felicidad ocurre en el otro mundo, el de las almas, después de la muerte, y el mundo presente, después de la muerte. El mundo presente es un mundo de penurias destinado irremediablemente al mal, al pecado, al sufrimiento, a la injusticia y a la condenación, en vez de a la liberación en la historia. Para esta concepción histórica clásica del cristianismo, si hay o existe alguna liberación, definitivamente no es en este mundo, sino en un mundo que existe fuera de la historia. Esta concepción del cristianismo, heredada del mundo griego, siempre enfrentó problemas al interior del mismo cristianismo. El cristianismo de los evangelios es contundente respecto a la necesidad de atender a las personas en sus propias historias. A los orillados por la sociedad o por el imperio colonial romano, a los que están bajo el yugo de cualquier forma de esclavitud, a los marginados por el hambre y la enfermedad, a las mujeres y las viudas abandonadas a su destino con el divorcio o la muerte de sus esposos, los encarcelados, los explotados, los marginados, los niños los que tienen hambre y sed de justicia. Esos son los verdaderos sujetos del Evangelio. Son sujetos de este mundo y no de ningún otro mundo. El Evangelio no habla de la justicia en el otro mundo. El Evangelio habla de la justicia en este mundo. Y la teología de la liberación haría de la búsqueda de la justicia en la historia su vocación evangélica principal.
A mediados del siglo XIX, Carlos Marx haría exactamente la misma crítica de la sociedad capitalista que los teólogos de la liberación latinoamericanos encontrarían eventualmente en su nueva mirada al cristianismo. El cristianismo trascendente occidental, decía Marx, tenía un efecto intoxicante que desproveía de voluntad a los pobres y a los humildes y a los trabajadores para transformar el mundo en que vivían. Diferente a las críticas al cristianismo de finales del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, en América Latina, la crítica del cristianismo caminó por un camino diferente. Mientras que en Europa la crítica del cristianismo nace principalmente de las tendencias secularizantes de la abundancia de las sociedades capitalistas occidentales, en América Latina la crítica del cristianismo emerge desde los pobres que se encuentran en el caminar de día a día, el fracaso del capitalismo como proyecto histórico. La crítica al cristianismo emergerá desde el hambre, desde la injusticia que el mismo capitalismo de las metrópolis europeas había dejado en América Latina. La urgencia de la liberación política, el hambre y la injusticia provocaría que el cristianismo latinoamericano, en gran medida imbuido también por la crítica bíblica y la revolución hermenéutica de los siglos XIX y XX, buscara en la tradición de la liberación de la opresión política evidente en los textos bíblicos, en el mensaje de los profetas, en el mensaje de Jesús, las raíces de un proyecto de liberación, de inspiración bíblica que renovaría de forma definitiva la comprensión del cristianismo. Voy a resumir esas ideas para darle una oportunidad a Juan y luego durante las preguntas podemos volver a estas nuevamente con la ayuda del doctor Silva Gotay. Los teólogos latinoamericanos de la liberación rompieron con la espiritualidad cristiana de Occidente de la siguiente manera. 1. Recobraron el carácter histórico y político de la liberación. Dios es un Dios que anuncia la liberación para los pueblos oprimidos, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando estaba sujeto a la esclavitud en Egipto. Para los teólogos de la liberación, ese es el Dios de la Biblia. Descubren en sus lecturas de la Biblia que la idea de una estructura ontológica particionada en 3 componentes es ajena al discurso bíblico, tanto en los textos judíos como cristianos. Para los judíos, y Jesús era un maestro judío, el alma es un cuerpo. No hay entidades ontológicamente fragmentadas. Lo que se salva es el ser humano en la plenitud de su conciencia e integridad corporal. Y esto puede solo ocurrir en la historia vivida por el ser humano. Como consecuencia de este descubrimiento, se entendió que la liberación de los pueblos oprimidos, en este caso los pueblos latinoamericanos y caribeños, ocurre en la historia y no fuera de ella. La salvación no es un proceso post-mortem, ocurre aquí en la historia, entre los oprimidos y opresores para la construcción de una nueva sociedad. Ustedes lo vieron en el himno. Descubren también que los textos que aluden al reino de Dios, concepto central de la teología de la liberación, tanto en las escrituras judías como cristianas, se refieren siempre a un mundo que se construye en la historia. El reino de Dios, o de los cielos, como le va a llamar Mateo, como buen judío, para no aludir directamente al nombre de Dios, es un mundo de justicia y paz que se construye en la historia y en el mundo. Piensan los teólogos de la liberación que Jesús aludió directamente a este reino cuando lo identifica con la superación de la injusticia, cuando dice, venga a nos tu reino. Y refiriéndose a su mensaje, dice, el reino de Dios entre vosotros está. Lucas, el evangelista, pone la historia de la liberación en voz de María.
cuando el anuncio del nacimiento de Jesús iba a decir: Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Sin embargo, la teología de la liberación entendió que el reino de Dios no era un evento instantáneo, no ocurre de manera fulminante en la historia humana. Es la utopía de la esperanza. El reino de Dios es proceso, expectativa de lo que queremos ser, a pesar de lo que somos. Es algo que, para usar el lenguaje de Jesús, crece como una pequeña semilla de mostaza y se convierte en un árbol robusto. Es algo que irrumpe en nuestras historias, que aparece entre nosotros con la figura de Jesús, pero que no ha sido finalizado. El reino de Dios es proceso y crece poco a poco, a veces de formas inesperadas, a veces de sorpresa en sorpresa, hasta ponerse fuerte y robusto. A este reino vienen cristianos y no cristianos, santos y no tan santos, los que entienden bien y los que entienden menos, pero todos con un sentido, todos y todas con un sentido de que el mundo como es no es ya aceptable y necesita transformaciones profundas. Por último, esta teología de la esperanza histórica humana necesitaba usar herramientas sociológicas que explicaran tanto la explotación como la injusticia y que poseyeran los instrumentos críticos necesarios para mantener una reflexión continua de los procesos que conducen a la construcción de una nueva sociedad y un nuevo ser humano. Encontrarse con la sociología y con el marxismo como herramienta analítica vino a ser un proceso, si no natural, necesario para esta nueva teología. Mi generación aceptó y adoptó esta visión. Yo no soy sociólogo por accidente. El libro de Silva Gotay le permitió a mi generación tener las herramientas para entender, explicar y justificar desde la fe cristiana la urgencia de construir la utopía de la esperanza del reino de Dios. Permítanme un comentario final. Nuestro verano del 2019, ese evento histórico, no es otra cosa que una ramita de ese árbol de esperanza que empieza como una pequeña semilla de mostaza que crece, alimentado por la esperanza hacia la creación de un nuevo orden de justicia y paz. Para los cristianos, las señales de ese reino están en todas partes y se hacen fuertes y difíciles de alcanzar. Pero como dice el Evangelio, el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Cuando este libro se estaba publicando, yo apenas estaba naciendo, estaba irrumpiendo acá en el mundo, así que mi lectura va a dar entonces un lente que busque entonces aterrizar este texto en nuestra época, ¿no? En las generaciones más jóvenes, y ver cómo estos diálogos y estos contrapunteos que pueden surgir, pues se pueden manifestar aquí hoy. Desde hace varios años formo parte del Frente Ciudadano en favor de la auditoría de la deuda pública. Como parte de nuestros trabajos, en el año 2017, durante la huelga estudiantil de nuestra universidad, aunamos esfuerzos con la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico, quienes estaban interesados en convocar una vigilia a favor de la auditoría de la deuda pública. Al recibir la noticia, rápidamente en el Frente Ciudadano comenzamos los trabajos de coordinación. Uno pensaría que un grupo que se denomina Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico cuenta con hombres y con mujeres de diversas denominaciones cristianas,
de diferentes religiones, de todas partes de nuestra isla. Sin embargo, al sentarnos en la mesa de trabajo, el escenario no pudo ser más estridente. El grupo que en su nombre afirma diversidad e inclusión es únicamente cristiano y con la excepción de una sola mujer, la coalición entera está compuesta por hombres, muchos de los cuales son lectores, conocedores de ese universo teológico que vinculamos a la liberación y que hoy nos convoca en esta mañana. A tenor con este cuadro, mis preguntas en la mesa de trabajo nos hicieron esperar. ¿Dónde están las personas no cristianas de esta coalición interreligiosa? ¿Por qué no hay musulmanes? ¿Por qué no hay judíos? ¿Por qué no hay santeros y otros interlocutores en este grupo? ¿Qué realmente dota a este grupo de interreligiosidad? Sobre todo, ¿dónde están las mujeres? Especialmente esas que no son cristianas. La respuesta fue la siguiente. Es una larga historia que en este momento no da tiempo para compartir. Bien, ante ello voy con un reclamo. Si esta vigilia ya se comenzó a promocionar con un talante interreligioso, nos interesa entonces que haya un componente que le dote de interreligiosidad. Nos interesa que se incluyan voces no cristianas en esta vigilia y en la liturgia de cierre. Sobre todo nos interesa que para darle al acto un balance de género, las mismas provengan de mujeres. Vamos a ver, es que eso de la interreligiosidad, mira, yo conozco eso al derecho y al revés, me contestaron. Y eso resuelve muy poco. Uno termina no pudiendo decir Jesús porque el otro se ofende. No puede invocar a Jehová porque la otra protesta. Entonces termina uno invocando la paz mundial y unos términos tan genéricos que realmente no tienen sustancia. Yo no sé, le contesté al portavoz de este organismo, a qué experiencias interreligiosas usted se habrá expuesto en el pasado, pero me permito en este momento afirmarle que su idea de acción interreligiosa no es infinita. Habemos muchas personas que nos agenciamos desde otros códigos y por ello su visión no puede dictar la pauta de algo que es de todos y de todas los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Después de todo, esta crisis fiscal nos afecta a todos y a todas, porque cuando en su iglesia se va la luz, a la botánica de la esquina también se le va. Cuando en su congregación 4 familias emigran sin necesariamente desearlo, en el centro budista hay otras en el mismo bote. Cuando las arcas de su denominación o sociedad bíblica merman, las de la mezquita de Río Piedras también. Todos en este respecto importamos, porque todos y todas en este momento tenemos responsabilidades importantes que asumir respecto a la deudocracia que nos han impuesto como nación. Al final, y sin consultarlo mucho, en el Frente Ciudadano decidimos que 2 mujeres, una musulmana y una judía, iban a tomar la palabra, el micrófono y hacer suyos también este acto. A la mayor parte de la cúpula de la Coalición Ecuménica e Interreligiosa de Puerto Rico no le hizo gracia. La compañera musulmana incluso fue zarandeada al final, desde que su discurso increpó a uno de los feligreses de la Arquidiócesis de San Juan, quien desde su lugar de privilegio masculino, cristiano y católico era incapaz de encajar la denuncia de pecados fiscales, incluso aquellos provenientes de la institución de la cruz. La tensión de algunos se reflejaba en sus caras. En contraste, la multitud allí presente les valoró con mucha amistad y más solidaridad. En su texto, el doctor Samuel Silva Gotay nos convoca a comenzar nuestra reflexión desde la experiencia vivida, a perderle el rumbo a los postulados inamovibles de la teología idealista y en su defecto iniciar la reflexión teológica desde la realidad que se vive sobre el terreno cotidiano de la desigualdad. Y es que cuando la teología idealizada, esa de principios, doctrinas y situaciones absolutas y universales, se antepone como centro reflexivo, le abrimos el espacio al silenciamiento de las complejas y perniciosas realidades que como pueblos latinoamericanos y caribeños vivimos. La teología idealista desvirtúa la realidad
y nos hace presos y presas del conformismo sacrificial en lugar de asistirnos a la parucía de nuestra liberación. Es por esto que, a propósito de explorar los retumbes que la teología de la liberación pueda aún tener para nuestro país, hago mía la exhortación de nuestro querido profesor. Comienzo con mi experiencia vivida en la esperanza de evitar que los postulados que tomo por cercanos se tomen como unos o se tornen en unos inamovibles, inmutables, preexistentes y universales, y así comenzar a cuestionar las representaciones o distorsiones ideológicas de las diversas clases dominantes del orden social en nuestra isla, entre las que hoy se encuentran cristianos y cristianas, algunos incluso que han bebido de las aguas teológicas de la liberación. Una experiencia como la narrada no es excepción en Puerto Rico. Por el contrario, nos apunta a algunas de las coordenadas que aún quedan por atenderse desde las diversas teologías de resistencia puertorriqueña, incluidas entre ellas la de la liberación. Y es que resulta paradójico que en un espacio de acción civil en favor de la auditoría de una deuda ilegal que empobrece a todo nuestro diverso pueblo, un bolsillo religioso excluya a las mujeres y a las poblaciones no cristianas, a la vez que deje silenciadas las deudas no auditadas que el mismo sector religioso ha colaborado a generar. 3 pilares sin los cuales la teología cristiana de nuestro país no podrá ser una de liberación, muchísimo menos revolucionaria, y sobre los cuales me parece importante comentar brevemente. Mujeres. De acuerdo al negociado del Censo de los Estados Unidos para el 2017, el 44.9% de la población de Puerto Rico vivía bajo el umbral de pobreza, viviendo apenas con ingreso promedio anual por hogar de $19,775. Al analizar la tasa de pobreza por género y grupo de edad en la isla, las mujeres siguen encabezando las estadísticas de pobreza, en especial las más jóvenes. En el renglón de 17 años o menos, el 57% de las mujeres está bajo los niveles de pobreza. Igualmente, en el grupo de jóvenes adultos entre los 18 y 24 años, el 55% de las mujeres está bajo los niveles de pobreza. Estas tasas aumentan con la separación de los progenitores. Según nuestro economista José Caraballo Cueto, para el 2017 y para las familias de ambos progenitores, solo un 34% de los niños y niñas estaba bajo el nivel de pobreza, mientras que con un padre soltero el nivel de pobreza infantil alcanza el 62%, pero el grado aumenta a un 77% si los menores viven solos con su madre. Ante este cuadro me pregunto, ¿acaso no deberían tener las mujeres algo que decir con respecto a la condición fiscal que les oprime? ¿Por qué solo hay hombres en este grupo? Más aún, ¿qué dice la ausencia femenina de esta coalición ecuménica e interreligiosa de Puerto Rico sobre la participación de las mujeres en las iglesias del país? Sabemos ya que la Iglesia Católica y algunas evangélicas aún no ordenan mujeres al ministerio. Sin embargo, me parece importante explicitar que muchas de aquellas denominaciones evangélicas que sí lo hacen, más allá de la letra en sus reglamentos y constituciones, desalientan y limitan el ministerio femenino. Tan solo hace falta echarle un vistazo a las métricas de las mal llamadas iglesias históricas, y digo mal llamadas porque aún una iglesia que lleva un mes de abierta en una esquina de alguna calle, de algún barrio, de algún pueblo central de nuestra isla, tiene historia. Por ejemplo, la iglesia luterana cuenta en su historia con 2 mujeres obispas del Sínodo del Caribe, y para este año 2019 cuenta con 12 pastoras y 11 pastores. Esto resulta en un 54% de mujeres en posiciones clave y un 46% de hombres. La iglesia metodista, por el contrario, debo decir que esta es la única denominación, sin embargo, donde las mujeres logran sobresalir en números por encima de los varones a nivel pastoral. La iglesia metodista, por el contrario, cuenta con 47 pastoras y 92 pastores, resultando en un 34% de mujeres en posiciones pastorales, mientras que los varones tienen un 66%. Por cada 3 hombres, entonces hay una mujer.
mientras que en su gabinete episcopal cuenta con 13 personas y 3 son mujeres y 10 son varones, resultando en un 30% de mujeres y un 70% de varones. La Iglesia Evangélica Unida cuenta con 15 pastoras y 32 varones, lo que implica un 32% de mujeres y un 68% de varones. La Iglesia Discípulos de Cristo tiene en su numeroso cuerpo ministerial 62 mujeres y 116 son varones. Esto sería un 44% de mujeres, mientras que los varones constituyen el 56%. En otras palabras, por cada 2 hombres, entonces podrá haber una mujer en su cuerpo ministerial, o por lo menos eso es lo que han demostrado hasta el momento. Esta es la denominación histórica, entre comillas, con más testosterona en su cuerpo ministerial en nuestra isla. And counting. Y es que la ICDC también cuenta con 6 mujeres como candidatas al ministerio actualmente pastoreando y 16 varones en la misma posición. Esto es un 28% de candidatas al ministerio frente a un 72% de compañeros en esta clasificación. Interesantemente, en los discípulos de Cristo también encontramos que el comité que establece los procesos de filtro para los candidatos al ministerio nunca en sus más de 100 años de existencia lo ha dirigido una mujer. La Iglesia Bautista, por su parte, ni siquiera cuenta con un organigrama donde se pueda observar la cantidad de mujeres pastoras que hay en el concilio y a cuántas de ellas se les han asignado posiciones de poder dentro del liderato de la Iglesia. Y finalmente, la Iglesia Presbiteriana nunca respondió a nuestro llamado hace 4 meses. Por lo tanto, no puedo darles las cifras que tienen. Pero los silencios también albergan información. Ante estos datos me pregunto, ¿por qué la tendencia hacia una diferencia tan abismal entre hombres y mujeres en el ministerio? ¿Qué es lo que están buscando las iglesias a nivel pastoral? ¿Qué es lo que están buscando los niveles centrales de las denominaciones en su pastoral? ¿Por qué hay tan pocas mujeres que han solicitado entrada al ministerio en los últimos tiempos? ¿Acaso no se alienta el ministerio femenino? Más aún, ¿qué compensaciones reciben estas compañeras en comparación con las de sus compañeros? ¿A qué iglesias tienden a ser enviadas o llamadas a pastorear? Pequeñas, rurales, pobres, mientras que el foco de las iglesias en zonas urbanas de gran membresía y poder económico son copadas por sus compañeros, pregunto. Si las pastoras son solteras o divorciadas, ¿tendrán el mismo reconocimiento que sus compañeras casadas? ¿Y qué de las esposas de pastor, a las que por de facto también llaman pastoras, como si los llamados se diesen por extensión matrimonial? A pesar de estas denominaciones reconocer el ministerio femenino, ¿pueden estas compañeras optar por las sillas de poder político más alto dentro de la denominación en igualdad de condiciones con sus compañeros en el ministerio? ¿Acaso esta tendencia estadística sugiere una correspondencia con una lógica de ser congregación, de ser hermandad, desde el nivel micro hasta el nivel macro administrativo? No cabe duda que si las mujeres no están presentes en posiciones pastorales en igualdad de condiciones que sus compañeros, difícilmente podrán hacerse con espacios de importancia religiosa nacional, articular su voz desde una perspectiva de género y ser partícipes de las tomas de decisiones en los asuntos más coyunturales de nuestro país. Incluso aquellos que afectan con particular resonancia a las mujeres de nuestra isla, como la pobreza, que es un asunto medular en la teología de la liberación. No cristianos, segundo punto. La práctica interreligiosa no es nada nueva en el mundo. Sin embargo, en Puerto Rico ha irrumpido tarde. Apenas para el 2013 comenzaban a llevarse a cabo esfuerzos importantes como la celebración de un primer simposio interreligioso en esta isla, la inclusión de un curso sobre diálogo y práctica interreligiosa en el Seminario Evangélico de Puerto Rico y la creación del colectivo interreligioso de mujeres, que no es casualidad que sea de mujeres en virtud de lo que acabamos de esbozar. Lejos de estas iniciativas despertar fervor, las mismas generaron malestar en muchísimas congregaciones cristianas, quienes veían estos esfuerzos como unos problemáticos, como algo que habría de quedar fuera de los quehaceres de la iglesia. Me parece que hay varias razones que ayudarían a explicar el porqué de esta amarga recepción. Ignorancia, comodidad y un deseo de poder y reconocimiento podrían ser algunas de ellas.
Otra razón, me parece, puede encontrarse en el legado que hemos heredado de formas coloniales de gobernanza, las cuales se han beneficiado de una instrumentalización opresiva del cristianismo como herramienta para dignificar y enaltecer, a la vez que apaciguar y domesticarnos como sujetos coloniales. Ya lo dijo Desmond Tutu. Cuando los misioneros vinieron a nuestras tierras, tenían la Biblia y nosotros la tierra. Ellos dijeron, vamos a orar. Nosotros cerramos nuestros ojos. Cuando los abrimos, nosotros teníamos la Biblia y ellos la tierra. Y yo le añado, y esa Biblia estaba escrita utilizando una tinta muy, pero muy exclusiva y excluyente. Como legado de esta espiritualidad colonial, las relaciones interreligiosas han sido históricamente concebidas en Puerto Rico como un problema en lugar de un reto. Esto es así toda vez que pensamos que acercarse al otro religioso o a la otra religiosa y establecer lazos perdurables de solidaridad e igualdad con él o con ella pone en riesgo los cimientos de aquello que las metrópolis coloniales con tanto propósito enseñaron nos dignificaba y realzaba. Después de todo, no nos olvidemos que tal cual el mismo profesor Silva Gotay y otros como Luis Rivera Pagán han demostrado en varios de sus textos, por demasiado tiempo, las bases del cristianismo en las Américas fueron constituidas por convenciones impuestas o condicionadas que constantemente les recordaban a la gente que para que el bien residiese en ellos y en ellas, tendrían que ser alguien esencialmente distinto a quienes sentían ser. En otras palabras, tendrían que ser cristianos. Nada más, pero tampoco nada menos. Hasta hoy, este cristianismo excluyente es uno de los legados arqueológicos más profundos que existen en nuestras iglesias coloniales. Y una vez identificado, entonces nos toca determinar cómo mejor trabajar con esta realidad de una forma inclusiva, toda vez que no hacerlo puede deslindar mayores problemas que los que actualmente enfrentamos como sociedad puertorriqueña. Y esto es así toda vez que en los últimos 50 años el paisaje religioso de Puerto Rico ha cambiado dramáticamente. Hoy en día en nuestro pequeño pedazo de isla contamos con 7 mezquitas y centros islámicos, 3 sinagogas, un centro de Kabbalah, varios templos y centros de meditación hindúes y budistas, diversos covens Wicca, una cooperativista congregación mita, históricas sociedades espírita y teosóficas, grupos Bahá'í, etc. Todas estas comunidades se suman a una amplia constelación de congregaciones cristianas a la vez que diversas creencias afrocaribeñas y de reavivamiento indígena, presentes en nuestra isla hace siglos. Nuestra diversidad religiosa es, sin duda, rica en procedencias, lenguas, textos, símbolos, historias y rituales. Como si esto no fuera suficiente, todas estas expresiones religiosas se amarran con miles de ciudadanos agnósticos y ateas que conforman nuestro espacio. Sin embargo, esto es algo que muchos se aprontan a ignorar. Y es que en Puerto Rico el conflicto religioso suele considerarse como un asunto de tipo internacional, nunca local. Este desplazamiento no se debe a una ausencia de real conflicto, sino a la soberbia con la que una gran parte de nuestra población presume a nuestro pueblo como uno únicamente cristiano. Así, por ejemplo, se apocan y se han apocado históricamente los riesgos que corremos como sociedad cuando nuestras cúpulas de poder político convenientemente han confundido el poder de la oración con la oración desde el poder. El resultado de esta obtusa ilusión es que las minorías religiosas y no creyentes son atropelladas de forma recurrente en muchas de las esferas públicas, privadas y religiosas de nuestro país. Esta imprudencia hoy nos presenta a los puertorriqueños y a las puertorriqueñas con un serio problema. La falta de conocimiento sobre nuestra propia diversidad religiosa ha resultado en una crasa incapacidad sociopolítica para reconocer la valía, los derechos y la libertad de ese otro y de esa otra religioso y religiosa. Alguien una vez dijo que nuestra ignorancia es atrevida, pero yo hoy le añado que la nuestra, sin embargo, tampoco es inocente. La diversidad por sí sola no nos constituye en una sociedad pluralista donde las relaciones sociales han de inscribirse desde la equidad. El pluralismo no crece silvestre, por el contrario requiere un compromiso consciente y perdurable con nuestra diversidad, con el consentimiento de los demás y el nuestro propio.
La consecuencia directa de ello ha de ser el fortalecimiento de una sociedad donde hablar de libertad religiosa no sea una superficial afirmación de igualdad entre creencias, sino un trabajado reconocimiento de igualdad entre creyentes y le añadimos también no creyentes. Mientras la transformación de ese otro tipo de pobreza de fe no se asuma con cuello y testud, el trámite de nuestra libertad religiosa recaerá en manos de toscas cavernarias, y el discrimen y la opresión sustentadas por la fe, asuntos también medulares en la teología de la liberación, retumbarán normalizadas entre nosotros y nosotras. Tercer punto, las deudas de la iglesia en Puerto Rico. Me temo que muchas iglesias en Puerto Rico, en su tránsito por la teología de la liberación, han confundido justicia social con asistencialismo, el cual se basa en el principio de la benevolencia, es decir, en la compasión y la lástima, y se traduce en una limosna o en un auxilio que se presta a los necesitados a manera de una actitud solidaria con, mas no transformadora del, sufrimiento ajeno. Para que cualquier reclamo de justicia por parte del sector cristiano tenga validez y trascendencia, antes debe reverberar con fuerza en el interior de la iglesia. Esto implica reconocer y atender con urgencia lo que llamo las deudas de la iglesia: su pobreza de inclusión, el sofoco de su diversidad, su desigualdad socioeconómica, el despilfarro de la naturaleza, la retención desmedida de sus capitales y el congraciamiento transnacional o transaccional, debo decir, con figuras políticas. Solo así se comienza a cesar, para entonces renovar integralmente. Cualquier otro arreglo será insuficiente. Y es que la crisis fiscal de Puerto Rico no se genera en cifras monetarias sin contexto. Por el contrario, se ancla en anquilosadas formas de ser, esas que silencian y excluyen la otredad, facilitando así el menoscabo del colectivo. Mientras la iglesia puertorriqueña del siglo XXI se mueve a luchar contra la corrupción y la Junta de Control Fiscal, es imperativo el que trabaje no solo para derrotar las fuerzas gubernamentales que nos oprimen, sino también tramitar los gérmenes de corrupción religiosa, como lo son el impago a pensiones de maestros de colegios católicos, la tergiversación deliberada de iniciativas importantes como de educación, como lo son la perspectiva de género, las planchas eleccionarias de votos morales, el infame proyecto de libertad religiosa, la especulación económica de sus bienes inmobiliarios, el acomodo de achichincles y cabilderos cristianos en nuestra legislatura y el sórdido silencio e inacción de tantas congregaciones cristianas ante todo esto. En este último renglón es importante conocer que el pasado 1 de agosto, mientras el exgobernador Ricardo Rosselló se hacía inaccesible para la prensa, en su peor y más bajo momento como gobernante, el evangelista Jorge Rashki lograba reunirse con la familia Rosselló antes de su salida de Fortaleza. Como si fuera poco, tan solo un día más tarde, el 2 de agosto, Kimi Rashki, hija del evangelista, recibía un contrato por $33,000 como consultora legislativa. Este se suma a los poco más de $100,000 que ella ha recibido solo durante lo que va de cuatrienio. Así funciona la religión corrupta en Puerto Rico. A este tipo de cristiandad le hemos prestado suficiente atención como para saber de qué está hecha. Solo un címbalo que retiñe es capaz de predicar con tan poco. Solo un metal que retumba comanda silencios a la cañona. Sabemos perfectamente que lo que da esta forma de ser cristiano o ser cristiana, lo cual radica en revolcarse con los vicios de poder entre honorables y apóstoles. Y eso también es corrupción, una que hemos vivido por décadas y que ya repugnamos como pueblo. Para concluir, lejos de ser un listado abarcador, este es un preciso, pero vivido, enumerado cúmulo de anécdotas. Y lo planteo como uno itinerante que siempre debe estar bajo cuestionamiento. Y es que otras comunidades o bolsillos poblacionales seguro que añadirían más focos de atención desde nuestras realidades ambientales, de raza y color, capacidades corporales, edad, situación migratoria y orientación sexual. Y es que, como sabemos desde el análisis interseccional, la categoría de clase que se aborda como pieza central desde la teología de la liberación
apenas comienza a tramitar las complejas realidades sociales que nos oprimen como pueblo. Y en este sentido me parece que el penúltimo capítulo de este texto apunta a la apertura de variables que hace falta continuar desarrollando desde las teologías latinoamericanas. Sin embargo, me parece que si aún hablamos sobre la necesidad de una teología de la liberación y un pensamiento revolucionario cristiano en Puerto Rico, es porque el mismo queda aún por manifestarse, al menos como la esperamos en la sociedad boricua del siglo XXI, principalmente entre las generaciones más jóvenes, esas que escuchan atentas y actúan rápido. Parafraseando a la escritora puertorriqueña Yolanda Arroyo Pizarro, esas generaciones que cogen palos y balazos de goma, que perrean combativamente, devolviendo los canisters de gases lacrimógenos, realizando grajeadas de protesta, montan en motora, jet ski, patineta mientras se dejan arrestar. Estas generaciones que hablan malo sin que les parezca escandaloso y que apenas creen en religiones. Generaciones que creen en la disidencia, que la disidencia sexual debe ser lo mayoritario, pues tantos son bisexuales, queers y asexuales. Generaciones que deconstruyen todo, desde el machismo, el descubrimiento de Colón y hasta el racismo en el lenguaje. Muchos de ellos, ellas, y como actualmente nos anuncian ellas, ni siquiera pueden votar aún, o lo harán por primera vez en las elecciones del 2020. Son generaciones que vienen de todas las universidades, no nada más de esta Universidad de Puerto Rico, y que han sido educados por profesores y profesoras que debido a la crisis han tenido que salirse del circuito de la UPR y están evangelizando patriotismo desde Ana G. Méndez, EDP College y demás centros universitarios alrededor de nuestro archipiélago. En estas generaciones, entre ustedes, pervive el gran valor de un texto como este. Él mismo detalla los pasos importantísimos que personas como el profesor Samuel Silva Gotay dieron en un tiempo particular de nuestra historia para sembrar profundas rupturas y generar diálogos con otras innecesarias epistemologías. En medio de un tiempo caracterizado por epistemicidios que nos han implicado la religiosidad cristiana colonial. Y para que los próximos pasos sean certeros, primero hay que tener la base histórica e historiográfica muy bien encajada. Y en este sentido, este libro es maestro, pues nos lleva de la mano. Y por esto, por un trabajo bien hecho, que hoy permite este establecimiento académico generacional, mi eterno agradecimiento al profesor Samuel Silva Gotay por su garra, su lucidez y su punzante escritura presencial. Leamos por fin la escritura en la pared. Todos y todas importamos porque todos y todas tenemos apremiantes responsabilidades que asumir. Si en nuestro país el pensamiento cristiano va a vivirse en clave de revolución, es necesario que comience a convocar y a dialogarse de forma urgente con otras teologías en mesas de pueblo, donde el poder socio-religioso no tome forma absoluta de cruz, sino de humanidad. Esto requerirá ceder poderes y tomar conciencia de lo violento que ha sido el camino del privilegio que la cristiandad se ha forjado en el Caribe hispano. Muchas gracias. Me da mucha alegría estar aquí.
escuchando a discípulos hablar de tanto tiempo, parecería que en realidad yo soy muy viejo, pero solamente tengo 84 años. Así que eso es una exageración. Sí recuerdo cuando esta universidad no existía y yo había finalizado mi trabajo como capellán universitario en la Universidad de Puerto Rico y dirigía el programa de Vespra, voluntarios en servicio a Puerto Rico, que estábamos establecidos en una de estas casas. Teníamos como 300 voluntarios trabajando en las comunidades. No existía definitivamente esta universidad todavía, hasta que se le ocurrió a don Jaime Benítez establecer el sistema de colegios regionales. Solamente después de haber hablado tanto en ese libro, voy a hablar 4 minutos y no me permitan más. Teología de la liberación como palabra sobre Dios y las implicaciones de Dios para la vida en el mundo, teología, es una reflexión crítica sobre la participación de los cristianos en el proceso político de liberación para transformar la sociedad en dirección a una sociedad justa y fraterna, a partir de el compromiso de los cristianos con el reino de Dios. Eso para meterlo en la cáscara de una nuez, chiquitito, ¿verdad? La teología de liberación fue un movimiento que frente a la gran miseria, crisis económica, desesperación en América Latina, redescubre los textos bíblicos que hacían posible entender la responsabilidad social de cristianos en el mundo. Y se vuelve a leer a María, la madre de Jesús. Y se saca de los nichos tradicionales folclóricos en la que la habían metido, y uno escucha a María hablar de revolución. Aquí uno de ustedes leyó cuando dice, ¿verdad? Ella dando gracias porque va a ser la madre de Jesús, y habla sobre Dios como concibe a Dios, actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, ¿verdad? Y en la marcha, y cuando uno leía esto, en la marcha y desde la marcha, y los muchachos leían esto, entendían a María, porque nunca se habían dado cuenta que esto era lo que María decía. Entendían a María y entendían de dónde viene Jesús. Llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. En cualquier liga esto es una revolución. Pero la gente lee esto en las iglesias todos los domingos y no se dan cuenta de lo que está diciendo María. Y lo mismo pasa con cientos y miles de versículos bíblicos que la teología de la liberación desenterró para los ojos de los cristianos en medio de la crisis
y angustia y desesperación de la década del 60 en América Latina. Y así nació la teología de la liberación. Dije que 4 minutos. Me queda uno. Este libro que se los he traído, convencí al librero que para que lo puedan adquirir los estudiantes, me permitiera que se les diera con un descuento. Así que ese descuento lo van a tener los estudiantes para que lo puedan adquirir. Este es un libro pues, que van a poder usar, porque como habla de la crisis de América Latina en el 60 y de todo el problema de la historia de la iglesia y la lucha contra aquellos que han estado llamándole la atención a la responsabilidad con el prójimo y que no se puede llegar a Dios si no es por vía del prójimo, según el texto bíblico. ¿Ah? Y tiene ahí todo el problema de la relación de los cristianos y los marxistas en la década del 60 y las razones teóricas por las cuales los cristianos optaron por el socialismo como forma de organizar la sociedad y a la misma vez le llamaron la atención al marxismo sobre la innecesaria opción del ateísmo. ¿Ah? Este libro sigue siendo de alguna utilidad, tanto que algunos amigos me han metido en este lío de reeditar este libro durante el ciclón de María, después de 38 años. Si ustedes tienen preguntas, yo me imagino que aquí esta excelente profesora que ustedes tienen moderará ese asunto de la pregunta. Yo, como estos jóvenes han leído el libro recientemente, yo los aconsejaría que dieran las preguntas a estos jóvenes, pero yo puedo contestar algunas. Bueno. Pues queremos abrir el espacio ahora. Definitivamente ha sido dos corrientes, ¿verdad? Aquí una que hace un recuento un poco de los fundamentos expuestos en el libro, ¿verdad? Y en segundo lugar, una provocación en muchos sentidos de qué es lo que está pasando actualmente en Puerto Rico desde varios ámbitos y cuáles son los retos todavía para que haya mayor inclusión en términos de género y diversidad, ¿verdad? Mayor diversidad en los espacios de la iglesia cristiana en Puerto Rico. Así que quisiéramos abrir el espacio ahora para comentarios, reacciones, preguntas que tengan los próximos, tener unos, ¿verdad? 15 minutos para ello. ¿Verdad? No todo el mundo la ve. Mi nombre es José Santos, yo soy estudiante de la UTC de Interpretación Bíblica. Fui pastor por 28 años, Yauco, Vega Alta, Dorado. Mi ministerio se enriqueció por la teología de la liberación que recibí a través de Claridad. Y en mi ministerio se caracterizó por la obra social que se llevó a cabo en Yauco, Alta y en Dorado, porque había la necesidad desde pequeño de poder transformar esa palabra en vida. Pero yo he notado que yo soy de los pocos que hacen eso, o he hecho eso. Mi pregunta al panel es, ¿cómo podemos evitar el silencio del púlpito puertorriqueño ante la injusticia política centenaria que hemos sufrido y seguimos sufriendo? Bueno, yo creo que la manera de hacerlo es lo que en el siglo XIX llamaron la crítica religiosa.
es criticar desde la Biblia, porque es que la Biblia es muy rica en ese llamado de atención a los religiosos. Si uno lee, y ahí en ese capítulo de la Revolución Hermenéutica, cito a Isaías, cuando vienen los religiosos a pedirle por qué Dios no ve sus sacrificios que ellos los religiosos están haciendo, y dice, porque ese no es el ayuno que Dios quiere. Ustedes se pasan olvidándose de los pobres y dándole de golpes a los trabajadores. Lo que quiere es que recibáis al pobre en su casa, que rompáis todo yugo de opresión, ¿no? Entonces, la gloria de Dios los acompañará. Y por ahí encontramos similares a esto, todos los textos de profetas que van a aterrizar en Jesús, ¿verdad? Lo que quiero es justicia, vuestros salmodias me apestan. Hay que traer los pastores a que lean su propia Biblia, pero que lean los textos que han metido debajo de la tierra, a recuperar otra vez el texto, porque este es un texto revolucionario. Hay montones, porque la Biblia es una historia de un pueblo, así que ahí está, hay también la historia de todos los traidores a todos estos textos y a todas estas preocupaciones proféticas que aterrizan en Jesús y que Jesús representa en favor de los pobres y oprimidos, ¿no? A mí me ungieron para venir a traer el mensaje a los pobres, dice en su presentación. Y en ese extraordinario discurso sobre la metáfora de los últimos tiempos, el que sirva a uno de estos, ¿ah? Que está enfermo, que está preso, que es un exilado, que a mí me sirve. Esos entrarán en el reino de Dios. Y los que no, fuera. Mire, esto es un libro revolucionario, pero hay que poner los pastores y los cristianos a leerlo. Y a leerlo, a leer esta fina y fuerte beta que ha ido desarrollándose a través de los milenios en que fue escrito, ¿no? Y entonces se puede uno enfrentar a todos y tantos asuntos que hay alrededor de este tesoro, ¿verdad? Porque Juan mencionaba una multitud de problemas, ¿no? Y como no los podemos a la misma vez bregar, tenemos que decidir cómo en este proceso histórico empezamos a partir de la renovación de lo que tenemos y de lo que es nuestro fundamento, comenzar a bregar, iba a decir organizadamente, la historia no deja a uno bregar organizadamente, ¿verdad? Los muchachos nos los enseñaron en las marchas a bregar con las prioridades. Estoy hablando demasiado. Yo quiero comentar algo porque yo creo que he sentido su preocupación. Una de las cosas que inquieta es que uno dice, pero si está ahí, ¿por qué no lo ven? ¿Qué les pasa? ¿Por qué si es tan evidente? ¿Por qué si ya existe un discurso al interior de la fe cristiana que ha levantado estos issues, por qué no ocurren estos cambios que anunciamos? Nosotros no podemos perder de vista que los discursos religiosos son también procesos de organización
del poder y de redistribución y de distribución de las formas en que los poderes se ordenan y nos construyen y nos sujetan simultáneamente, ¿verdad? No se trata de pastores malos que no saben leer la Biblia, ¿verdad? Y no se trata de gente con voluntad. Se trata de personas que viven dentro de ciertas construcciones sociales con las cuales hemos vivido. Entonces, ¿cuál es el reto profético? El reto es continuar la denuncia. El reto es seguir rompiendo las cosas que no nos permiten ver, ¿verdad? El reto es identificar los espacios donde esa voz de esa lectura de la Biblia de la cual hace Sammy referencia, nos ayuda a volver a mirar. Y saber que aquí no hay instantaneidad. Esto no es un proyecto que va a ocurrir instantáneamente, ¿verdad? Es un proceso que crece como, como una semilla de mostaza, que gradualmente se convierte en un árbol robusto y fuerte. Pero no hay instantaneidad. Mi generación lo luchó, la de usted lo luchó, la de Juan la luchará y la de todos los que están aquí continuarán haciendo su trabajo. Es la denuncia y el reclamo de todas estas cosas que por lo menos dentro de la tradición cristiana coinciden en la figura de Jesús. Y eso es lo que va a ir gradualmente haciendo. No nos callemos, vamos a decirlo de otra manera, no nos podemos callar. Y al que trate de callarnos, no lo vamos a dejar dormir, como decían los indignados de la plaza de Barcelona. Buenas tardes. Gracias. Mi nombre es Juan González, soy maestro aquí en el Colegio La Merced de Calley, dominicano, calleyano por adopción. Tuve el privilegio pues, de estudiar con los padres redentoristas, precisamente padre Catalá, conoce a padre Félix Catalá, muy amigo del señor Silva Gotay. Y realicé parte de mis estudios aquí en Puerto Rico, a la luz, ¿verdad?, de esta nueva teología y todo eso. Pude terminar mi teología y mi filosofía en República Dominicana. Y yo, cuando terminé todo eso, me preguntaba, ¿qué yo voy a hacer con esto? ¿Me voy a hacer cura? ¿Qué voy a hacer? Entonces me di cuenta que tenía en mis manos una herramienta muy poderosa para hacer muchas cosas importantes. Entendí rápidamente que lo que uno tiene, como que ha recibido, ¿verdad?, como en su educación, pues lo recibe no solamente para ganarse la vida, sino para generar vida. Pues cuando llegué a Puerto Rico en el 94, comencé a trabajar como maestro de educación en la fe, maestro de religión, en Fajardo, precisamente en una escuela redentorista, el Colegio Santiago Apóstol. Y ha sido mi historia en estos 26 años, prácticamente trabajar en Puerto Rico en esa línea. He tratado de cómo llevar en medio de todas esas dificultades que decía el hermano acá, esa represión hacia adentro que está todavía presente, ¿verdad?, en nuestras iglesias, y en nuestras instituciones educativas que tienen la filosofía cristiana. A lo que voy a una pregunta, ¿verdad?, que yo quisiera como poder acuñar. Hay cosas que yo he estado haciendo, pero si pudiésemos tener como unas ideas que pudieran como aportarme. Yo he tratado de hacerlo. O sea, cómo deconstruir esa epistemología y esa praxis que ha sido opresiva, patriarcal y todo eso. Como unas claves que nos permitan a nivel pedagógico seguir llevando este mensaje. Yo creo mucho, ¿verdad?, que hay que hacer una pelea en las altas esferas, pero la pedagogía de Jesús comenzó desde abajo. Yo creo que la riqueza de cómo la teología de la liberación se desarrolla fue el trabajo con las comunidades eclesiales de base. O sea, de ahí surge todo, o sea, esa conexión con la realidad. Entonces, como un poquito como arrojar un poquito de luz a este maestro que le quedan todavía unos añitos por ahí de trabajo. Cómo poder, como unas claves que nos puedan ayudar a conducir a los muchachos, porque fuera de lo que dicen, los muchachos están muy interesados en los temas bíblicos, están muy interesados en los temas de liberación, quizás no usan esas palabras, pero si estaban aquí, yo creo que era por algo más que venir a hacer un proyecto después de la clase, ¿verdad?, del profesor. O sea, como un poquito unas claves que nos puedan ayudar a nivel pedagógico a seguir en esta línea de liberación, ya no usando términos católicos ni nada de eso, sino liberación.
Yo insisto que un punto inicial pedagógico que pueda desbloquear la conciencia es presentar a la gente con su propio discurso, de tal manera que vean que no lo han leído, que breguen con el problema que decía el profesor, que su cabeza ha sido organizada para no ver lo que el texto dice, porque cuando uno se encuentra con la contradicción, ahí es donde comienzan a romperse los viejos esquemas y comienza a ocurrir la educación o la reeducación. Cuando una persona lee a María y ve que es la sierva de un Dios subversivo, que dice que es el Dios que vira el mundo patas arriba, contrario a los valores existentes y a los valores que tiene la persona y que tiene la institución, entonces la persona en la institución pega freno, comienza a pensar. Cuando uno lee los profetas, cuando lee a Isaías, cuando uno lee lo que decía de Jesús, estos entran en el reino, tú no entras en el reino, pero ¿por qué yo no voy a entrar en el reino? Ese es el inicio, pero estamos hablando de un inicio. Tiene que haber un inicio que es el que provoca, es el inicio de la provocación, para que haya ruptura, que fue una de las cosas que ocurrió en América Latina. Porque en la década del 60 es el tiempo en que por Vaticano II comienza el movimiento para que se lea la Biblia en las parroquias en América Latina, donde se hablaba, pero no se leía. Y en el caso de los protestantes, que leyeran la Biblia desde los pobres, desde la situación de los pobres. Y entonces uno, mira, espérate, si estos somos nosotros. Y surgen entonces cánticos como aquellos de los obreros en Chile, María va con nosotros mientras nosotros vamos marchando en la revolución. Sin la ruptura, sin la provocación, no comienza la reeducación. Es lo que pienso. Y pues he tratado de acumular ahí en ese capítulo cuarto muchos de los textos que fueron útiles y la manera como los latinoamericanos lograron usarlos precisamente para eso, porque el libro en cierto sentido es un documento histórico. ¿Qué fue lo que ocurrió durante esas décadas del 60, 70 y 80? Que no son útiles a nosotros hoy, porque hoy día nosotros vivimos en la etapa en que el capitalismo neoliberal avanza a zancos gigantescos y 26 personas en el mundo son dueños de más riqueza que
3 millones de personas en el mundo. El 1% de los propietarios son propietarios de más del 50% de la riqueza en el mundo. Y en medio de esa crisis galopante que va empobreciendo a la gente, que va sacándole a través de procesos como la deuda, le va quitando la vida a la gente, educación, universidad, salud, para ellos enriquecerse. Nosotros, los que creemos en esto, tenemos que hacer presencia. Y a eso yo le añadiría otro apunte, y es que las feligresías deben entender que por precisamente los ordenamientos y los regímenes que se estaban mencionando ahorita, esa ruptura desde la cúpula quizás no llegue. Pero precisamente las feligresías deberían entonces comenzar a reconocer el poder que radica en ellos y en ellas. Y claro, asumir las consecuencias de tomar ese poder, ¿verdad? De no esperar a que el sacerdote, el pastor o la pastora asigne un espacio de lectura como este, o que su prédica esté sustentada en una teología de la liberación, en una teología feminista, o en una teología queer, o en una teología ecofeminista. Las feligresías también tienen unas responsabilidades que asumir en sus educaciones, en sus convoques, que yo creo que a propósito de estas marchas de ahora del verano, pues hemos estado viendo todo este verano, incluso antes de las protestas, con todo esto que se dio con el proyecto de libertad religiosa. Aquí hubo una labor de lucha importante que gente de fe dio en este país, cristiana y no cristiana, pero no le pidieron permiso a ningún obispo para hacerlo, ni esperaron tampoco porque un pastor general les autorizara. Simple y sencillamente entendieron, reconocieron los signos de los tiempos en su sociedad y dijeron, manos a la obra, hay que hacer algo. Con lo que sabemos y con lo que nos falta, también ya lo iremos puliendo y desarrollando en la marcha. Yo creo que esperar a que surjan las condiciones idóneas para que esto pueda entonces encajarse y entenderse, pues eso nunca, yo necesariamente pienso que va a ocurrir. Precisamente nos toca a nosotros y a nosotras generarlo. Saludos, profesor. Mi nombre es Soltaína Ortiz. Actualmente soy estudiante de aquí de la UPR de Calley, bajo el programa de Psicología y Salud Mental. Y próximamente estaré formando parte, de verdad, estaré cursando, valga la redundancia, cursos de formación en la Congregación San Juan Evangelista de Peñuelas, por motivos de discernimiento. Mi pregunta más bien tiene que ver con la parte de las mujeres como parte del sector marginado. Es evidente el desbalance en las posiciones de liderazgo, pero ¿cree usted que así como hay un desbalance en las posiciones de liderazgo, puede haber un desbalance en la comunidad exfeligres o en la comunidad secular y estas puedan vincularse? Si me preguntas a mí, o sea, los grupos religiosos existen en la sociedad y están anclados en la historia, como Samuel estaba mencionando en su presentación al principio. Y me parece, ¿verdad?, que sociedad patriarcal como la que somos, pues en distintos espacios de nuestra sociedad, incluido el religioso, pues esos desbalances van a surgir. Pero precisamente por eso estamos viendo una serie de luchas que se están dando a nivel civil, como por ejemplo la que se estaba comunicando ayer al país con respecto a todo este convoque del estado de alerta, etcétera, pero que también se están dando por décadas ya al interior de muchas de estas hermandades y denominaciones religiosas en Puerto Rico. Así que me parece que
este grupo del que hablaba ahorita, del colectivo interreligioso de mujeres, son mujeres de distintos caminos de fe que precisamente lo que las aglutina no es una creencia común, sino una vivencia común de opresión y marginación, en tanto que mujeres en grupos religiosos donde no necesariamente gozan de todas las inclusiones y de todas las legitimaciones. Así que sí, o sea, me parece que hay las iglesias en este caso, ¿verdad? En tanto que no están desfasadas de la sociedad, sino que están insertas en la sociedad, pues también van a manifestar esos signos sociales, aunque están llamadas y convocadas a transformar esos signos sociales de opresión. Sí, y esa distinción entre cristianos y no cristianos, cristianos y seculares, cuando tú te ubicas en el discurso de la teología de la liberación como una posibilidad, pueden haber otras, ¿ah? Dentro de la lectura del Evangelio desde la teología de la liberación, esa es una distinción que no hace ningún sentido, ¿verdad? Vivimos en la historia, compartimos luchas, sufrimientos, sacrificios y alegrías comunes y nos movemos en la historia a celebrarla. Importa poco, ¿verdad? Si tú eres cristiano o no, etcétera. No habría ninguna razón para que no nos encontráramos, ninguna, ¿verdad? Yo lo puedo hacer desde una lectura del Evangelio de la fe cristiana, tú lo puedes hacer desde el budismo, desde donde tú quieras, ¿verdad? Pero allí estamos ambos caminando por la vida, enfrentando las luchas de todos los días, tratando de hacer sentido, tratando de vivir en paz, de construir una sociedad justa, de un nuevo ser humano. De eso es de lo que se trata en última instancia.